Imagínense un terror tan profundo que se filtra en la normalidad de la vida cotidiana. Un terror que no discrimina entre mansiones embrujadas y los hogares donde descansamos por la noche. Esta es la historia de la familia Hernández. Una familia buscando un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Lo que encontraron fue una oscuridad que amenazaba con consumirlos por completo. La casa los recibió con los brazos abiertos, o eso parecía. El camión de mudanza se alejó ruidosamente, dejando a la familia instalarse en su nueva morada. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la propiedad, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Las puertas se cerraron de golpe, como guiadas por manos invisibles. Pasos resonaron en el pasillo, aunque la familia estaba sola. El perro de la familia, antes un compañero juguetón, se volvió asustadizo, ladrando a presencias invisibles. Comenzó sutilmente. Los objetos desaparecían de sus lugares designados, solo para reaparecer en los lugares más extraños. Las llaves dejadas en la mesa del pasillo se materializaban en una maceta en el porche. Un cepillo para el cabello, cuidadosamente colocado en la cómoda, aparecía escondido en un rincón polvoriento del ático. Al principio, la familia bromeaba diciendo que tenían un fantasma travieso. Pero la risa murió en sus gargantas a medida que los sucesos se volvían más inquietantes. Una mañana, la señora Hernández se despertó y encontró la cocina desordenada. Las sillas estaban volcadas, los armarios estaban entreabiertos y los platos estaban esparcidos por el suelo. Era como si un animal salvaje hubiera arrasado la habitación. Sin embargo, no había señales de entrada forzada, ni evidencia de un intruso. La única explicación era la que trataban desesperadamente de negar: no estaban solos en la casa. Laura, la hija mayor, se encontraba cada vez más preocupada por los extraños sucesos. Siempre había sido sensible, en sintonía con los matices de su entorno. Una noche, mientras Laura estaba acostada en la cama, sintió que un punto frío se posaba sobre ella. El aire se volvió denso y pesado, presionando su pecho, robándole el aliento. Abrió los ojos y vio una figura de pie al pie de su cama. Era alta y delgada, su forma envuelta en la oscuridad. Sus ojos, dos brasas brillantes, la taladraban llenos de una antigua malicia. Laura quiso gritar, pero su cuerpo se negó a obedecer sus órdenes. La familia Hernández se encontró al borde de la desesperación. Las bromas juguetonas de la entidad invisible se habían transformado en algo mucho más siniestro. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, su intento de normalidad se vio interrumpido por un golpe ensordecedor que provenía del piso de arriba. El señor Hernández subió las escaleras con cautela. Encontró la habitación de su hijo en un estado de completo caos. Los juguetes esparcidos por el suelo, los libros arrancados de sus estantes. Lo que lo heló hasta los huesos fue ver a su hijo, acurrucado en un rincón,
con los ojos muy abiertos por el terror. Murmuraba incoherentemente sobre una figura oscura, una voz que susurraba amenazas y un frío que se filtraba hasta sus huesos. La señora Hernández corrió al lado de su hijo, con el corazón roto al ver su rostro aterrorizado. A medida que los días se convertían en noches, la familia Hernández se encontraba atrapada en una pesadilla viviente. El sueño no ofrecía escapatoria, porque era en la oscuridad donde la entidad parecía obtener todo su poder. Las pesadillas plagaban su sueño. Visiones de figuras sombrías con ojos brillantes, de voces que susurraban sus miedos más profundos. Fue durante una de esas noches, mientras la familia yacía acurrucada en la sala de estar, que comenzaron las voces. Al principio, eran murmullos débiles, apenas audibles por encima del latido de sus corazones. Pero con cada momento que pasaba, se volvían más fuertes, más insistentes, hasta que llenaron la habitación. Las voces hablaban de horrores indescriptibles, de males antiguos, de sacrificios realizados y almas reclamadas. Se burlaban de la familia, se burlaban de su miedo y amenazaban con arrastrarlos al abismo. Desesperados por una solución, la familia Hernández recurrió a un sacerdote local, el padre Miguel. Él escuchó atentamente mientras ellos abrían sus corazones, sus voces temblando de miedo. El padre Miguel, aunque era un hombre de Dios, se había encontrado con la oscuridad antes. Accedió a ayudar, pero les advirtió que el camino a seguir estaría lleno de peligros. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, el padre Miguel realizó una sesión espiritista. Encendió velas y dispuso objetos de significado religioso sobre una mesa en el centro de la habitación. Con el corazón apesadumbrado, llamó a la oscuridad, exigiendo respuestas. La respuesta fue inmediata y aterradora. Mientras la oscuridad se acercaba, la voz del padre Miguel resonó, un faro de esperanza. Recitó versículos de la Biblia, sus palabras imbuidas del poder de su fe. Pero la entidad era implacable, su poder aumentaba con cada momento que pasaba. Los objetos volaban por la habitación con una fuerza antinatural, estrellándose contra las paredes. El aire crepitaba de energía, el olor a ozono les picaba las fosas nasales. El padre Miguel continuó con sus oraciones, su voz inquebrantable. La familia se acurrucó, sus cuerpos temblando, sus respiraciones entrecortadas. Estaban atrapados en una vorágine de terror, su destino pendiendo precariamente de un hilo. El terror se había convertido en un compañero constante de la familia Hernández. Su hogar, antes feliz, se había transformado en una prisión. Desesperados por obtener respuestas, recurrieron a los residentes más antiguos de la ciudad. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Los ancianos, con sus rostros marcados por la sabiduría del tiempo, se reunieron en corrillos silenciosos. Hablaron de la oscura historia de la casa, una historia que había quedado enterrada bajo capas de tiempo. Hablaron de una época en que la casa había pertenecido a un hombre solitario, un recluso que no se relacionaba con nadie. Era un hombre envuelto en el misterio, su verdadero nombre perdido en el tiempo, pero persistían los rumores de un hombre que traficaba con las artes oscuras. Segunda parte. El acusado. Mientras los ancianos residentes continuaban con su sombrío relato, un nombre surgió de las profundidades de su memoria colectiva. Hablaron de un hombre conocido solo como Silas Blackwood, un nombre que se había convertido en sinónimo del mal. Silas Blackwood había sido un marginado, un hombre de riqueza e influencia que había llegado a su pequeño pueblo con promesas de prosperidad. Había sido acusado de actos indescriptibles, de incursionar en lo oculto, de invocar fuerzas oscuras. Su otrora gran mansión, ahora el hogar de la familia Hernández, había sido el epicentro de su depravación.
Los rumores se extendieron como la pólvora, alimentados por el miedo y la sospecha. Los habitantes del pueblo, agotada su paciencia, su miedo alcanzando un punto álgido, finalmente habían tomado cartas en el asunto. Tercera parte. La cámara oculta. La familia Hernández, con la mente dando vueltas por las revelaciones de los ancianos del pueblo, se dio cuenta con creciente temor de que se habían topado con una pesadilla mucho más antigua y maligna de lo que jamás hubieran imaginado. Fue durante su búsqueda en el ático, un espacio polvoriento y olvidado lleno de los restos de vidas olvidadas, que se toparon con un escalofriante descubrimiento. Detrás de una pared de yeso desmoronado, oculta a la vista durante lo que parecía una eternidad, se encontraba una cámara oculta. En el centro de la cámara había un altar de piedra, su superficie manchada con lo que parecían ser manchas de sangre seca. Un frío terror se apoderó de la familia Hernández en la cámara oculta, con la innegable presencia del mal. Silas Blackwood había llevado a cabo sus oscuros rituales, invocando fuerzas que deberían haber permanecido dormidas. El padre Miguel, con el rostro pálido pero resuelto, dio un paso al frente, con su crucifijo en la mano. Su mirada se posó en un símbolo perturbador en el altar, un símbolo que le provocó escalofríos. Era la marca de Lucifer, la encarnación del mal. Un recordatorio de fuerzas que escapaban a su comprensión. El peso de la oscura historia de la casa cayó sobre la familia Hernández, sofocando su cordura. El descubrimiento de la cámara oculta, los escalofriantes símbolos grabados en sus paredes, la palpable presencia del mal, era demasiado para soportarlo. La familia, que antes era un faro de amor y risas, se estaba desmoronando, sus lazos tensos hasta el punto de ruptura. El sueño, que antes era un santuario de su pesadilla despierta, no ofrecía respiro. Las pesadillas los atormentaban, visiones de Silas Blackwood, sus ojos brillando con júbilo malévolo, su risa resonando en sus sueños. Se despertaban cada mañana agotados, sus cuerpos pesados por el cansancio, sus espíritus aplastados bajo el peso del terror. Incluso su vínculo inquebrantable comenzó a deshilacharse. Los niños, con su inocencia destrozada, se encerraron en sí mismos, sus ojos antes brillantes ahora nublados por el miedo. El señor Hernández, con su fuerte fachada desmoronándose, luchaba por mantener una apariencia de control, sus hombros hundidos bajo la imposible carga de proteger a su familia de un enemigo invisible. La señora Hernández, con su fe como único consuelo, se aferraba a la esperanza de que Dios los librara de esta pesadilla. Pero incluso sus oraciones parecían caer en oídos sordos, perdidas en la opresiva oscuridad que había envuelto su hogar. El punto de quiebre llegó en una noche de viento aullante y lluvia torrencial, reflejando el caos que se había apoderado de sus vidas. Y entonces lo vieron. Silas Blackwood, sus ojos ardiendo con júbilo malévolo, huyeron. No se detuvieron, no miraron atrás, de la pesadilla en la que se habían convertido sus vidas. La familia Hernández nunca regresó a la casa de la colina. Dejaron atrás sus pertenencias, sus muebles, sus propios sueños, esparcidos como hojas caídas a raíz de la tormenta que había arrasado sus vidas. La casa permaneció en silencio, un testimonio de la oscuridad que había echado raíces entre sus muros, un escalofriante recordatorio de que algunos males nunca mueren realmente. Pasaron los años, cambiaron las estaciones, y el pueblo siguió adelante. El recuerdo de la terrible experiencia de la familia Hernández se desvaneció en la leyenda, una advertencia susurrada alrededor de las fogatas y en voz baja. Pero la casa permaneció, una presencia inquietante que dominaba el pueblo, sus ventanas como ojos vacíos, mirando al mundo con una mirada fría e inquietante. Algunos dicen que la casa sigue estando encantada, que los ecos del terror de la familia Hernández perduran entre sus muros. Hablan de extrañas luces parpadeando en la oscuridad de la noche, de susurros incorpóreos llevados por el viento, de un frío hasta los huesos que emana de la propia tierra. La casa permanece vacía.
su puerta crujiendo al abrirse como invitando a los curiosos, a los insensatos, a entrar y enfrentarse a la oscuridad que les espera. Pero tened cuidado, porque algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados y algunas pesadillas nunca terminan realmente.